partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, de lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira. Muy buenas tardes. ¿Me estoy escuchando? No me estoy escuchando por acá muy mucho, pero ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de La Tiza de Punilla en este lindo miércoles en Villa Carlos Paz. Un miércoles especial, un miércoles signado por actividades importantes para los docentes en su reclamo. Bueno, en este reclamo que finalmente se compuso por 2 jornadas. La de hoy, comenzando con, bueno, ya mis compañeros, vamos a hablar con Vero Corso y seguramente tendremos datos más certeros sobre la participación, sobre los niveles de acatamiento, pero más allá de eso, la importancia del reclamo en sí, ¿no? El reclamo importantísimo, necesario, contundente y que tiene que ver con cuestiones vitales para toda la docencia y los trabajadores de la educación. ¿Cómo le va a mi compañero Jorge Morván, que ahora viene esquivando el programa? Voy y vengo, pero acá estoy. Buenas tardes a todas y todas. Y sí, como vos decís, unos reclamos de necesidades que está pasando la docencia cordobesa, pero también que reflejan un poco las necesidades que están pasando todos los trabajadores en el país. Ante esta ola de despidos, cierres de empresas y ni hablar, bueno, los docentes del resto de las provincias, ¿no? Donde hay movilizaciones constantes por todos lados y reclamos por todos lados. Así que bueno, ahí estamos en la lucha. Bien. Y hoy nos acompaña Celso Córdoba, que forma parte, por supuesto, desde el minuto cero de nuestra producción, pero hoy ha venido a acompañarnos. Celso, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bueno, buenísimo. Qué bueno que esté por acá. No es el panorama habitual, pero está bueno. Y está María Inés Medina, que ha venido a acompañarnos, la profesora María Inés Medina, por uno de los temas que vamos a estar tocando en nuestra tiza de punilla de hoy, dentro de un ratito, pero le damos las muy buenas tardes también. Buenas tardes, muchas gracias por darnos este espacio. Un gusto estar con esta mesa. Para nosotros siempre es un gusto que vengan a visitarnos, siempre invitamos, nos cuesta que vengan a visitarnos, pero cuando lo hacen nos encanta. Así que agradecidos también. Y Jorge Boido, como siempre, Villanos Radio, quien nos da este espacio, este lugar para desarrollar este programa. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bueno, bien. Estaba viendo ahí lo que manda el compañero Frontrot. Ahí toda la movida de hoy, realmente alta de marcha, digo, ¿eh?
Sí, importante una- movida ahí. Una marcha importante. Como Veo que parece. al interior de la provincia se movió bastante para ir a Córdoba capital. Ahí parece que la indignación está prendiendo. Está a full, creo que, como decía, es porque ya no... Y bueno. O sea, los docentes creo que, bueno, nos vinieron maltratando bastante, ¿no? Y el gobierno de Córdoba particularmente, y el gobierno nacional con la quita del FONIT y demás. Venimos golpeados, bastante golpeados. Claro, pero ahí como Y- ante el reclamo y la resistencia, la indignación es como ese combustible Claro. que hace avanzar la cosa. Sí, sí, porque creo que eso veníamos hablando mucho el año pasado, ¿no? Como que faltaba un poco eso, ¿no? Ujú. No había un... Acá en Carlos Paz reclamo. los niveles de acatación en la escuela esta mañana hacíamos un registro ahí importantes, que Sí, no suele ser Carlos Paz. Muchas escuelas cerradas, yo estuve por Jardino dando vuelta y las escuelas primarias cerradas, el PRO ha cerrado, o sea, escuelas que ni siquiera abrieron y escuelas con un acatamiento muy alto también de adhesión al paro. Bien, vamos entonces a consultar ya en breves instantes. Estamos esperando esta entrevista de hace un par de programas, el poder conversar con nuestra secretaria general, la secretaria de Punilla, Verónica Corso, que bueno, que hoy estuvo, por supuesto, participando de la marcha y como no podía ser de otra manera, allí en la primera línea. Pero bueno, para conocer también un poco cómo sigue, qué se espera, qué es lo que se está pensando, evaluando en torno a esta situación. Sí, recordemos que estuvimos de asambleas la semana pasada ante la tercer propuesta salarial que... Claro. La primera se rechazó Sí, directamente de plano, las otras dos se consultaron. Esta tercera propuesta se estuvo informando a los delegados el día martes, el miércoles hicieron asambleas en todas las escuelas, el jueves hicieron las asambleas en las escuelas, el viernes hubo asamblea en nuestro departamento, donde se llevó un mandato para la Asamblea Provincial que hablaba de un paro de 24 horas, de rechazo absoluto por amplia mayoría. Creo que eran 95 votos contra 5. Sí, muy poquito oposición a esta propuesta contundente de rechazo. Y lo que finalmente la Asamblea General decidió el día lunes. Exactamente, el día lunes fue esta serie de medidas que ahora ya mismo vamos a consultar con Verónica Corso, nuestra secretaria de UPC Punilla, en esta edición 2026 de la Tiza de Punilla. La décima temporada. No vinimos de plumas hoy, pero lo hicimos, lo venimos haciendo para honrar este momento. Vero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y felicitaciones por la 10ª temporada. Gracias. Así estamos. es como esas series, ¿viste? Como esas series que están en su 10ª temporada y ya los protagonistas se empiezan a ver viejos, están decaídos. Exactamente, ya vienen decaídos, uno empieza a ver que se hacen unos arreglitos, ¿viste? Se ponen los dientes, ya no saben qué hacer. Bueno, nosotros más o menos vamos por ese camino. Es más, pero hay material de archivo, ¿eh? Se puede hacer un compilado. No, nosotros lo que andamos buscando son nuevos participantes. Ver cómo podemos hacer, claro, para elegir nosotros mismos poder elegir a nuestros sucesores. Eso es lo que nos gustaría. Pero no, en realidad no. En realidad estamos acá con toda la fuerza y con todo el equipo y la verdad que la realidad siempre nos da material más que suficiente como para seguirnos incentivando. Pero la intención, por supuesto, es que nos hagas un panorama de cómo estamos en este momento. Mira, recién vuelvo, y le decía a Jorge Boido vuelvo de la jornada de hoy, que fue una jornada de protesta en la calle, donde fuimos más de 6.000 compañeros y se vio reflejado, cada uno con su cartel, cada uno con su reclamo, más allá de los colores que inundaron las calles de Córdoba hoy, era importante ver cómo
cada seño con su guardapolvo y su cartelito en la espalda o pegado en la mochila, sumaba a este reclamo que, como todos los años, nos encuentra, y ya más de la 10ª temporada, nos encuentra a principio de año reclamando por nuestros salarios, en una situación compleja, sin argumentar las decisiones del gobierno provincial, ¿no? Estoy hablando de un contexto nacional muy complejo, que obviamente toca a las provincias, pero que no quita que nosotros sigamos reclamando por lo que creemos que es justo. Como decían ustedes, en la última asamblea departamental se rechazó de manera unánime por segunda vez la propuesta salarial que hace el gobierno de la provincia, y se determina que teníamos que llevar una medida de fuerza más contundente que la anterior, que había sido un paro de 24 horas, que coincidía justamente con el nacional, y bueno, redoblamos la apuesta. Y vuelvo a repetir, hoy estuvimos en las calles muchos compañeros, sé que muchos también se quedaron, no pudieron acompañar. El acatamiento en el departamento Punilla fue un aproximado del 75%, a pesar que las escuelas privadas tuvieron sus temores de hacer los paros, bueno, por el comunicado que había hecho circular el SADOP ayer. A pesar de eso, bueno, hubo un alto acatamiento, hemos visto escuelas cerradas, hemos visto flyers institucionales que invitan a las familias a reintegrarse recién el día viernes, y bueno, eso un poco nos llena de orgullo de saber que las decisiones que tomamos, quienes conducimos, contienen las necesidades, las inquietudes, las broncas y la esperanza de nuestros compañeros. Vero, una pregunta por ahí para aclararla al resto de nuestros compañeros y compañeras de institutos privados. Todos aquellos institutos que tengan delegados de UPC tienen la potestad de adherirse al paro, no pueden hacerle tomar ninguna medida en contra de ellos. Es así, ¿no? No. Es así. Quien decreta el paro en la provincia de Córdoba es UPC. Por supuesto que tiene el aval con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y demás, para que cualquier compañero de escuela pública o privada pueda adherirse. Sabemos que la huelga o el paro es un derecho colectivo de todos los sindicatos y adherirse es un derecho individual. Todavía en Córdoba, tal cual yo lo dije en la asamblea de delegados escolares del viernes pasado en Cosquín, no está reglamentada la nueva ley de modernización laboral que toca la ley de asociación sindical en el punto de la esencialidad, como el servicio educativo como esencial, y además el tema de las asambleas y el derecho a huelga. No está reglamentado en Córdoba. Nosotros hablamos ese día del posicionamiento que tiene que tomar la provincia en relación a estos temas, justamente para no generar incertidumbre y miedo, donde los compañeros también pueden adherirse, los de las escuelas privadas, sin la necesidad de que la patronal les esté encima y mandando mensajes a último momento en relación a esto. Tengo entendido que muchas escuelas que hoy se adhirieron estuvieron cerradas, escuelas privadas, niveles completos, y bueno, eso también nos alimenta a que sigamos la lucha con los compañeros de gestión privada adentro, ¿no? Y no afuera. Sí, marca un poco el clima que se vive en las escuelas con los docentes y que se adhieren en esta medida a los paros, ¿no? ¿Y qué te parece el comunicado del gobierno de ayer que decía que... nada, no entendí nada del comunicado. Nana, no hagan paro, soy bueno y... Ya les voy a dar, decía, ya les voy a dar, chicos. Claro, algo así, mira, ya les voy a dar. En verdad, no llegó ningún comunicado a la organización sindical, es decir, la Unión de Educadores, no llegó ningún comunicado por parte del gobierno ni representantes del gobierno solicitando que bajemos, ¿no?, el paro. Fue más por la prensa, ¿no? Fue a través de la prensa. Para mí sí, fue a través de la prensa, a ver si le bajaban el precio al paro, cosa que no pasó. Se vio reflejado en todos los medios provinciales y nacionales, la movida nuestra en la calle. Lo que sí me asusta, y volviendo al punto anterior, es la actitud de algunos compañeros que abonan a que pueda reglamentarse en Córdoba el tema de la esencialidad de la educación, el tema de no permitir la libre adhesión a los paros y demás, por actitudes que
ya rayan lo violento y que escapan muchas veces a lo que la orgánica del sindicato establece. Entonces, eso sí me preocupa. La sociedad también tiene una postura sobre esto que no nos deja bien parados. Por suerte no somos todos quienes pudieron participar de la movida de hoy, de la lucha de hoy. Fue pacífica, caminamos las calles de Córdoba, muchas calles, fuimos por el centro, cantando y teniendo consignas que en relación a lo que solicitamos. Así que lamento profundamente que se produzcan este tipo de situaciones tan violentas contra compañeros, porque los policías no dejan de ser compañeros trabajadores de otro sector, pero que compartimos la misma patronal y que además hacen justamente eso, ¿no? Que la sociedad tenga una postura bastante difícil y poco empática para con los docentes cuando pasan este tipo de cosas, y además, bueno, ¿no? Instan a que por ahí la provincia reglamente la esencialidad de nuestro servicio en la provincia de Córdoba, y así nos vamos a ver atados de pie y mano. Claro, Vos decís como una respuesta a esas acciones que hoy se veían circular en videos, se veían algunos Totalmente. videos. Sí, bastante. Sí, porque Claro, sí, tenemos que tener en cuenta que hoy el gobierno el gobierno provincial tiene todas las herramientas para decretar la educación Así como es. Para trabajo adherirse. esencial, para que el 75% tenga que trabajar y no puedan hacer paro, para que el tema de las licencias para las asambleas y demás se modifiquen. Por supuesto, todos en contra del trabajador, así que creo que no es el momento como para romper, ¿no? Sino para tratar de hablar, de coordinar, de sumarse, Claro. de ser orgánico, esto que Vero acaba de decir. Bueno, Exacto. Hay modos que ya están instalados de hacer, de protestar con la canción, con el cántico, con la consigna, con la caminata, de manera totalmente pacífica, y que eso hace una presencia muy fuerte, muy poderosa. O sea, no hay en realidad el ver pasar una cantidad, esto que decías al principio, Vero, la seño con su guardapolvo, con su... Bueno, hay allí una cuestión concreta y representativa para identificar la tarea y identificar lo que se está solicitando, ¿no? Sí, no nos olvidemos que ya la provincia de San Juan reglamentó, en base a este marco normativo nacional, el tema de la esencialidad de la educación, y el último paro que ellos tenían decretado lo tuvieron que transformar en medidas de visibilización del conflicto porque no pudieron llevar a cabo un paro. Entonces ya hay precedentes en algunas provincias. No hagamos que con las acciones irresponsables también en la provincia de Córdoba se tomen ese tipo de medidas. Sí, aparte ante la Todos falta... podemos protestar. Ante la falta de posibilidad de dialogar, que es lo que se necesita para acordar una paritaria, por ahí el gobierno puede decidir, como lo decidió en Santa Fe también, ¿no? O sea, cerrar la paritaria, ¿es esto? ¿Te gusta? No, bueno, mala suerte, te doy esto. Tal cual. Tal cual. Y chau tu tía. Así que, bueno, sí, llamar la atención a nuestros compañeros y compañeras en ese sentido, ¿no? Vero, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se continúa para estos próximos días? Bueno, mañana seguimos con el paro para completar las 48 horas, bancando los que puedan bancar el doble descuento, porque también por parte del gobierno se salió a decir y a ratificar que iba a descontar los días de paro. Y a la espera entonces de una propuesta que mejore las anteriores, que como dije en un principio fueron rechazadas de manera unánime por toda la provincia, porque todos los mandatos de los distintos departamentos llevaron el rechazo tanto en la primera instancia como en la segunda asamblea departamental. Entonces es momento que también el gobierno de la provincia escuche cuáles son los requerimientos de los docentes y haga una propuesta acorde a las necesidades. Pedimos recuperación de salario, una recuperación real de salario, como ellos quieran, a través de sumas, a través de un porcentaje, a través de un adelanto, no sé, pero nosotros necesitamos tener plata en el bolsillo. Que nos garanticen la actualización de nuestro salario por IPC todo el año, acumulativo, remunerativo y bonificable, porque eso también impacta en los compañeros jubilados, que no nos tenemos que olvidar.
y que el FONIT, que también cobran nuestros compañeros jubilados, se actualice por IPC todos los meses en lo que dure la paritaria. Y que no esté atado a la recaudación. Yo sé que está compleja la cosa también en la provincia, en las comunas, en las municipalidades. La recaudación ha bajado, la gente tiene que decidir si comer o pagar impuestos. Pero yo creo que el gobierno de la provincia tiene que hacer un esfuerzo, tiene que priorizar lo que es salud, lo que es educación, lo que es seguridad, para mantener una paz social y que además nos ponga en el lugar que nos corresponde. Somos compañeros y compañeras que dejamos todo en las escuelas y más para justamente forjar el futuro de una provincia y entre todos el de una nación. Sí, ahí en el comunicado que pasaban ayer, a través de la prensa, hablaban de que están viendo de deshacer algunas obras públicas para buscar fondos de ahí. O sea, nos van a echar la culpa de que las rutas no se hacen por culpa nuestra. Qué barato. Pero bueno, creo que hubo muchos momentos donde la recaudación fue más de la esperada y nuestros sueldos no eran superados por esa recaudación, entonces creo que no corresponde que nuestro sueldo tenga que depender de lo que recauda la provincia. O de a quién se le va a quitar, o sea, me parece que es una chicana como, bueno, para decir que se peleen entre los que menos tienen, digamos. Exacto. Totalmente, y sí, como siempre pasa, y no está justo, no es bueno, o sea, que siga sosteniendo la obra pública, que siga sosteniendo los planes que tiene que sostener, que siga sosteniendo lo que tenga que sostener y a nosotros que nos sostengan con salarios que corresponden. Vuelvo a repetir, no pedimos cosas extraordinarias. Entendemos el contexto nacional, entendemos el contexto provincial, pero necesitamos llegar a fin de mes. Necesitamos comer, necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas. Así que es hora, vuelvo a repetir, que el gobierno de la provincia se garantice, ¿no?, la educación pública con salarios dignos y de calidad. Vero, te agradecemos como siempre y bueno, esperamos que cualquier miércoles de estos puedas acompañarnos un ratito acá en la mesa, que sos una invitada permanente, la invitada diría yo, así que cuando quieras venir y te andes por acá por la zona, te llegues y seguro vamos a seguir bien de cerca todos estos temas, que bueno, que son tan importantes para nuestros compañeros y compañeras. Un abrazo enorme. Gracias, chicos, muchas gracias por llamarme y bueno, a disposición como siempre. Gracias. Chao, Vero, hasta luego. Hasta luego. Chao. Bien, bueno, un panorama es promisorio por una parte el acatamiento, la presencia. Hablamos en nuestro, creo que ¿cuándo fue que hablamos de este tema? No, era nuestra reunión de producción de la necesidad del compromiso, ¿no? De que no solamente del que sumarse a un paro no es solamente no ir a trabajar, sino también poner el cuerpo, digamos. Exacto, sí, eso se está viendo y creo que tiene que ver con esto de que hablábamos al principio de cómo está la docencia, ¿no?, de lo mal que estamos. Pero bueno, también el jueves pasado se rechazó la paritaria nacional, o sea, por primera vez en 2 años se reunieron por paritaria nacional. No, lo único que le ofrecieron fue un sueldo mínimo para el cargo testigo de 650.000 pesos, que se rechazó, obviamente. Y bueno, y se sigue pidiendo que establecer un salario acorde a la canasta familiar, reclamar la restitución del FONIT, el cumplimiento de la ley de financiamiento educativo, el aumento de las partidas para comedores escolares y copa de leche, y mayores recursos para infraestructura y construcción de escuelas, que sabemos que también estamos con serios problemas en ese sentido, ¿no? Así es. Bien, bueno, vamos a comenzar con este tema, si te parece que la tenemos aquí a María Inés, vamos a charlar un poquito acerca de... Primero me gustaría que María Inés nos cuente, mientras la llamamos a Roxana, ¿qué es el colectivo de papel, María Inés, que veo que está participando y me parece que está bueno presentarlo al colectivo de papel? Está participando de esta acción particular, pero viene participando de otras acciones. Sí, bueno, gracias. En este contexto es interesante definir un poquito o seguir sosteniendo como sean espacios donde podamos seguir creando y manteniendo las banderas de
que creo que adherimos todos a lo que es la libertad, la cultura sobre todo, pero la cultura real, las expresiones reales, culturales. Y es difícil porque, bueno, por cómo están los tiempos. Entonces el colectivo de papel se formó hace muchos años, hace 13 años, para armar, formar, organizar la Feria del Libro que Carlos Paz no tenía, o que había habido algunos intentos pero que no se concretaban en el Puente Uruguay. Entonces un grupo de profes, escritores, editores, libreros y protagonistas de la cultura empezamos hace 13 años. Pero bueno, después pasaron cosas y quedamos poquitos, fue desgranándose. Era solamente adherir a aquel que tenía algún emprendimiento cultural, algunas ganas de ponerle tiempo, dedicación a armar la Feria del Libro de Carlos Paz, porque creíamos que las ferias, es interesante esto también charlarlo quizás en otra oportunidad, esta cuestión del libro, el autor, la literatura, lo que escribe nuestra gente, lo que escribimos acá en nuestro territorio y lo que circula, ¿no? La palabra, somos lectores, en mayor o menor medida todos somos lectores, y bueno, estaba bueno que el autor y el lector se encontraran en una feria en esta ciudad. A nosotros nos sorprendió gratamente las primeras ediciones, desde el primer momento acompañados, y siempre lo digo en todos los lugares donde puedo, por el apoyo incondicional de la COPI, de su área de cultura, del señor Jorge Boido y de todo su equipo, incondicionales en cuanto a técnica, micrófonos, necesitamos de todo, y mucha gente linda, como que acá mi amiga y profesora Valeria Flesia, entre tanta gente que se sumó con ganas de hacer algo donde nos pudiéramos encontrar. Íbamos con nuestras ganas, pero en las primeras ediciones, la primera sobre todo, encontramos un mundo maravilloso de gente, no solamente que escribe, sino que además ver a los abuelos que escribían y que querían ir a una feria y que habían escrito en su juventud, iban con sus nietos, y el abuelo estaba en alguna antología, en algún cuadro, porque aquella feria primera reunía a la plástica, a la pintura, a la fotografía, me acuerdo. Entonces ver a nietos y abuelos que iban a recorrer por primera vez en el puente toda esa cultura que era de acá, a nosotros realmente nos emocionó. Y otro protagonista importante fue la cuestión de las escuelas. Todas las escuelas, las primarias, los jardines, las maestras que tenían algo más que mostrarle a los chicos. Y a recorrer y ver los libros y los stands y hacer presentaciones de lectura, todo para fomentar la lectura, para que los chicos vean que se lee, que el libro existe. Y bueno, todo eso fue muy lindo durante 13 años. Después hubo ahí después vino, sí, es cierto, el último año nos eligieron como al colectivo de papel como autogestivo para hacer la Feria del Libro con aportes del Ministerio de Cultura de la Nación. Había un programa de apoyo a las ferias que organizaran no solamente fundaciones o instituciones públicas, sino también a colectivos autogestivos, que era una categoría en la que entrábamos. Nosotros no entrábamos en ninguna categoría, no éramos organización civil, no éramos nada. Éramos un colectivo que se autogestionaba. Así que conseguimos esos fondos con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Por primera vez teníamos algunos fonditos, hicimos con eso la feria, muy contentos. Y en diciembre de ese año se cerró el Ministerio de Cultura porque, Argentina votó otro modelo de país. Secretaría. Rebajaron a secretaría. Sí, exactamente. Bueno, ahí terminó nuestra... Entramos en un gobierno donde la cultura no es... Entre otras cosas, la cultura no es importante. Exactamente. A partir de ahí empezamos, otro derrotero que fue buscar apoyos de donde se pudiera, y ahí, fue otro. Igual dan como más ganas de pelearla, ¿no? Cuando te dicen, que no, la cultura no importa, que no importa, mirá lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Mirá lo que vamos a hacer. El colectivo de papel entonces sigue siendo un grupo autogestivo que acompaña movimientos culturales, y en este caso quiero que se sume a esta conversación para hablar de un evento especial, de un evento particular, Roxana Carrizo, que es docente, y, a ver, ¿nos está escuchando? Roxana, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Hola, Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Bueno, y Hola, ¿cómo están?
Y Roxana, junto con María Inés, están en la organización de un festival y en realidad en la parte, digamos, local de este festival que, según entiendo, tiene actividades en toda la provincia. El Festival de Poesía Córdoba Entera, que se va a desarrollar del 18 al 27 de marzo, y dentro de, así es, ¿verdad? Y dentro de este festival también está ingresando una fecha importantísima para nuestro país, que es el 24 de marzo y en este año en particular, a 50 años del golpe de Estado. ¿Y qué es lo que están organizando, Roxana? Bueno, particularmente será una jornada, creo que muy potente de palabra poética presente el día 20 de marzo, que lo haremos aquí en la Escuela Nueva Latinoamérica, una escuela de nuestra ciudad de Carlos Paz, una escuela con un hermoso proyecto, una escuela comprometida, una escuela abierta, una escuela que abierta a la comunidad y que entiende que la educación va mucho más allá de lo que sucede en las aulas. Y este evento se enmarca, que será en Carlos Paz, el viernes 20 a las 20 horas, con la presencia de muchísimos, por suerte, muchísimos poetas que los tiene ahí más en la memoria después María Inés, que los puede nombrar si quiere, pero está enmarcado, como vos decías, primero en una serie de encuentros, en 12 espacios de lectura poética que se van a desarrollar entre el 18 y el 27 de marzo en toda la provincia de Córdoba, inaugurando este movimiento Córdoba Entera. O sea, este movimiento en Córdoba, que ya viene desarrollándose a lo largo del país. Lo que les quería contar es que, todo esto surge un poco como surgen muchas cosas que tienen relación con la poesía en nuestro país, por algo que generó Leopoldo Teuco Castilla, nuestro enorme y comprometido poeta de Salta, y siempre también muy de la mano con nuestro querido Aldo Parceño, que poeta de Carlos Paz, que, según me contaron, ahí reunidos con otros poetas en Santiago del Estero, empezaron a ver cómo hacer para que no se desdibuje tanto la poesía del interior, ¿no? Que siempre queda como un poco más desamparada y tiene menos canales de circulación. Sabiendo que la palabra poética es intensa, concisa y por eso tiene la potencia expresiva necesaria para romper este cerco de insensibilidad en el que se nos intenta ubicar al ser humano cada vez más. Y entonces se generaron, ya viene gestándose el no entero, el ne entero, ahora el norte entero, donde de la mano de Aldo, de Diego Formía, de Marcelo Pagiano, poetas de Río Cuarto, venimos así inaugurando estos espacios de poesía. Y me han dicho también que se viene el Neuquén entero, hasta completar lo que va a ser la Argentina entera como pleno de voces poéticas que no se callan, que suenan, que tienen que sonar cada vez más. Bueno, qué lindo. Sobre todo rescato esta idea del encuentro, ¿no? Del encuentro con la poesía como el llamador, como el convocante, y quizás el coagulante también. Porque reunirse ya sea a compartir la poesía creada, como a escuchar la poesía, a participar desde esa escucha activa, desde ese disfrute, desde la conmoción, desde lo que provoque la palabra poética, es hoy en día creo que es una apuesta desafío casi, ¿no? Así es, un enorme desafío, pero creemos que muy necesario. Bien.
Las premisas, queríamos decir que las premisas sobre que van a acompañar este encuentro poético, Sí. 50 años del golpe, ¿no? Y en este momento en Córdoba especialmente, ¿no? Que estamos todos tan sensibilizados con este hallazgo de la perla, a 50 años de golpe y en defensa de la cultura, la educación y de la soberanía nacional. Claro, todas situaciones en riesgo, ¿no? Que veníamos hablando recién con Inés, o sea, el tema del Ministerio de Cultura que desaparece, que se transforma en Secretaría. Bueno, la soberanía está en riesgo, la educación está en riesgo, por eso estamos en las calles, y la cultura también está en riesgo, porque la han desfinanciado todo. Así que estos encuentros son muy necesarios, más necesarios que nunca, ¿no? Así lo entendemos. ¿Y quiénes, Inés, quiénes van a participar este viernes? Bueno, la idea es reunirnos a partir de las 19:45 para unas palabras iniciales. Va a estar la apertura, se prevé para las 19:45 con la palabra de Aldo Parfeniuk, quien fue el impulsor de esto, y de Roxana también, que ellas fueron los que iniciaron. Y bueno, nosotros como Colectivo de Papel ofrecimos toda nuestra experiencia de años en cuanto a organizar, a llamar, a convocar, y gratamente nos encontramos con que había muchísimos poetas que quisieron participar y dieron el sí rápido para estar presentes, para decir sí, nos vamos a juntar, porque hace mucho que no nos vemos, porque no tenemos muchos espacios tampoco donde estar, y eso ha sido muy lindo. Va a comenzar con esas palabras, con la lectura de un manifiesto, que es el manifiesto del Movimiento Córdoba Entera. Luego va a haber unas palabras de bienvenida a cargo de Karina Manacero, que es la que sigue más o menos con este Colectivo de Papel dirigiendo así embate tras embate. Ahí estamos. Y a partir de las 20 comienzan las mesas de lectura, que va a comenzar con la palabra poética de los niños, alumnos de la Escuela Nueva Latinoamérica, que han trabajado el tema y han trabajado la poesía. Va a ser muy lindo porque ellos también quisieron decir presente. Luego la mesa 1 es la de Altagracia, integrada por poetas como Claudia Tejeda, ella es la que coordina esa mesa. Pusimos a los invitados de afuera las visitas, ellos también se sumaron, quisieron cuando supieron de la idea sumarse a este evento. Y ahí vienen Gladys Domínguez, Pinky Salguero, Carlos Medina, Viviana Peleteiro, Silvana Moreschi, Jorge Pacheco y Carlos Mardón de Altagracia. Luego viene la mesa de Punilla Sur. Ahí el coordinador es Miguel Peirotti, que es representante de Cultura de San Antonio de Redondo. Y en esa mesa va a estar participando Paula Pisano, que vienen de Estancia Vieja, Rudy Catoni de acá, Pablo Gramajo. Pablo Gramajo es representante de la comunidad COM, según nos dijeron. Liz Eras y Liliana Benza va a estar ahí participando. Tuvimos que reagrupar las mesas dada la cantidad, ¿no?, que había. Va a haber una intervención musical. Luego en otra mesa va a estar en la última, que va a ser la más importante, que ahí es donde está nuestra mesa de Carlos Paz. Roxana es la coordinadora de esa mesa y ahí participan Aldo Parfeniuk, Mirta Makianich, Ailén Lorenzati, una joven poeta, y David Bonino en esa mesa. Luego va a ser muy importante que, bueno, para todos los que están escuchando, el micrófono abierto va a comenzar a partir de después de la lectura de las mesas, y ahí el micrófono abierto es para todos los poetas que van a ir asistentes y que se pueden anotar, ¿no?, que también se pueden sumar, porque decíamos eso mientras organizábamos con Roxana y con Karina. Muchas veces pasa que en la poesía un poeta escucha al otro y dice, bueno, yo también he escrito, me he manifestado sobre esto que está, entonces quisiera leer algo que tengo guardado desde hace mucho, y esa parte a mí, por lo menos particularmente, me encanta, porque es ahí donde la palabra circula, claro, y se hace eco en otras y hace fuerza, ¿no? Abrís el juego, ¿no? En que todos participen y que no sea un taller donde uno escucha nada más, ¿no? Exacto. Todos van a tener lugar para decir lo suyo, para leer y para participar. Con un cierre intentamos que nos acompañen algunos músicos para el cierre.
había una propuesta, pero bueno, la tuvimos que pasar porque el sábado también hay otros eventos en San Antonio y bueno, y ahí más o menos va a ser el cierre con alguna intervención poética, una invitación también a recordar a las abuelas de Plaza de Mayo que tienen este año, a 50 años del golpe, su campaña Florecerán Primaveras en todo el país. Entonces vamos a hacer una invitación para que nosotros también terminemos con eso, ¿no? Con la pintura o con esta confección de pañuelos, que es lo simbólico, creo que también a nosotros nos construye, ¿no? Como sociedad y como comunidad sobre todo. Y así que bueno, eso va a ser el programa, esperemos que nos acompañen todos aquellos que quieran asistir, ya sea escuchar poesía o que hagan poesía, están todavía invitados. Roxana, ¿algo para agregar? No, bueno, que realmente sí, ver la cantidad de gente que se sumó, como decía María Inés, o sea que en este momento de micrófono abierto ya sabemos que son muchos, ya tenemos más de 20 poetas confirmados y que en las mesas y ya tenemos más de también tenemos muchísima gente que ya sabemos que va a estar ahí, que quiere llevar con mucho amor, quiere poner su voz, ponerle la voz a un poema que diga, que nos diga en este momento necesitamos más. La última frase del manifiesto que ha sido escrito por los coordinadores de Córdoba entera, que son dos de los poetas de Río Cuarto, que es Marcelo Fagiano y Diego Formica, dice: el arte no puede quedarse callado, y bueno, allí estaremos poniendo nuestras voces. Fantástico. Entonces recordamos, es este viernes 20 a partir de las 19:45 en la Escuela Nueva Latinoamérica de acá de Villa Carlos Paz. Así es. Todos invitados. Y también los invitamos porque este programa sale también en el resto de Punilla, el sábado se repite en Villa Giardino y demás. Que estén todos atentos porque hay un montón de actividades en todas las localidades. Esto del Festival de Poesía Córdoba entera se replica en Cosquín, se replica en Tanti, en Villa Cerro Azul, digamos. O sea que estén atentos a esas actividades. La Mesa de Derechos Humanos también tiene un montón de actividades el día 20 en Cosquín a las 11 de la mañana. O sea que los invitamos a todos que estén atentos a participar y por supuesto el 24 todos a Córdoba a la marcha. Exactamente, sí, así es. Allí estaremos. Y podemos agregar, sí, tenemos el dato de que en Tanti el espacio Dimple se ha adherido a Córdoba entera, o sea que son espacios que adhieren y que leer, en los cuales todos vamos a leer el mismo manifiesto en defensa de derechos vulnerados, en defensa de la cultura, la educación, el género, y esto será en Tanti el 20, en San Marcos Sierras el 18, en Cosquín el 20, en Villa Cerro Azul el 20, digo los espacios más cercanos, ¿no? Y en Córdoba también hay 3 espacios. Y a nivel país también, ¿no? El día 20, a las 20, 20 a las 20, en todo el país también hay eventos de todas las provincias, porque es el movimiento Argentina entera, es un movimiento poético el que está creciendo. Claro. Y que creo que todos necesitamos estos lugares de encuentro, ¿no? Hoy salimos a protestar los docentes y también necesitamos estos lugares donde escuchemos poesías y hagamos cultura y defendamos la cultura. Así que bueno, les agradezco mucho a las dos por la presencia telefónica y presencial. Y bueno, esperemos vernos el día viernes y próximamente para el 24. Bárbaro, muchas gracias. En la calle. Chao, hasta pronto, gracias. Chao, hasta luego. Yo de paso quiero agradecer también a Roxana y a Aldo Parfeniu que nos convocaron al colectivo de papel. Nosotros que estamos organizando ahora nos dedicamos a eso, digamos, cualquier iniciativa que tenga que ver con nuestro espíritu, que sea abrir espacios para la cultura, y estamos acompañando en la medida que podemos y con lo que podemos. Claro. Así que muchas gracias a Roxana y a Aldo Parfeniu por acercarse y porque nos convocaron, y esto nos hace realmente bien. Y felicitaciones a todos los que siguen poniendo el cuerpo por la cultura, que es tan necesario. Sí, igualmente.
Ponemos un poquito de música, Jorge, antes de nuestra última nota, que ya se nos está pasando el programa. ¿Qué tendríamos? La Tiza. 34 años acompañando la lucha de las y los docentes. UPC. Defendiendo el salario de las y los docentes. Continúa acá la charla, por supuesto que cuando el aire se apaga, continúa la charla y después el aire se vuelve a entender y seguimos charlando. Es difícil que entre colegas, entre compañeros y compañeras no tengamos cosas para compartir y para un poco conocer, porque me parece que ese es también un poquito el tema. ¿Cuánto conocemos sobre nuestro contrato laboral, nuestras afiliaciones, nuestra afiliación al sindicato? Que creo que siempre hay que renovar ese conocimiento. Porque, bueno, una vez conversábamos con gente del Instituto de Formación Docente, del IES, en cómo se forman en ese aspecto los futuros y futuras docentes. Si existe allí dentro de su carrera, el desarrollo de su carrera, un momento dedicado a la cuestión del desarrollo laboral, digamos. Que tienen, cómo lo tienen, cómo hacen el tema de entender qué es un MAB, cómo se tramita, a dónde llega, junta, y la cuestión de la afiliación, de la obra social, de la jubilación. O sea, es un amplio panorama con muchas cuestiones que por allí nos dejan un poquito al margen. Y siempre está bueno renovar. Pero ahora tenemos otro tema y que también, bueno, todo se viene vinculando con todo en este momento. Tenemos la segunda parte de una encuesta, ¿verdad, Jorge? Así es, desde UPC, desde el ISIEC más precisamente, se hizo una encuesta el anteaño pasado, que lo tuvimos a Gonzalo Gutiérrez acá contándonos un poco, que tenía que ver sobre la labor docente, y se completó con una entrevista que se hizo, con una encuesta que se hizo el año pasado, que tuvimos los resultados ahora a principio de año, y que, bueno, lo convocamos de nuevo a Gonzalo Gutiérrez, que amablemente siempre acepta, y que lo tenemos al aire. Lo saludamos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por la invitación, siempre es un gusto conversar con ustedes. Bueno, para nosotros también, porque la verdad que nos aclarás muchas cosas, y bueno, creo que esta encuesta que se hizo un poco vino a reflejar lo que un poco todos nos temíamos, ¿no? La situación laboral que está complicada, ¿no? Está muy complicada. Yo ahí me quisiera detener en dos cuestiones inicialmente. Una tiene que ver con lo que representa que el sindicato pueda realizar una apuesta de este tipo. Uh-huh. Les decía que me parece que hay dos cuestiones relevantes. Una es la apuesta del sindicato. Es el segundo año que se hace un estudio de carácter provincial de estas características. No por ser integrante del sindicato, pero es de destacar que es el único estudio de este tipo en todo el país. No existen en la Argentina estudios sobre las condiciones de vida y trabajo docente, y esta es la segunda vez que el sindicato lo hace, en esta ocasión con 1.127 compañeros de los 26 departamentos de la provincia, de todos los niveles educativos, que nos permite sacar una fotografía de cuáles son las actuales condiciones de trabajo y de vida de las y los compañeros. La segunda cuestión es que lo que nosotros encontramos en este segundo estudio, si bien replica se reiteran muchos de los datos que encontramos el año pasado, aunque algunos se agravan, hay que poder interpretarlo como la foto de lo que está pasando. Lo que decía es que desde que presentamos el informe hace cerca de 10 días, han empezado a proliferar en distintos puntos del país distintos informes más pequeños, que no tienen que ver con una muestra representativa, pero que van dando cuenta de la crisis de los ingresos de las compañeras y compañeros docentes en los distintos niveles del sistema educativo
y también en el nivel universitario. Es decir, la encuesta nos muestra una situación crítica, se expresa en Córdoba, pero que es común a lo que está pasando en otras provincias, y también podremos decir es similar a lo que los trabajadores y las trabajadoras estamos atravesando en este contexto de ajuste y precarización laboral. Creo que esa es una primera cuestión como para poder entender en qué marco se producen estos datos que venimos compartiendo. Claro. Sí, claro. Sí, lo que por ahí yo decía al principio, ¿no? Una situación que tenemos todos los docentes, por los cuales estamos reclamando una mejora salarial, una recomposición salarial y demás, pero que también tienen que ver un poco con la situación general del país, ¿no? Que no somos los únicos, que estamos para atrás. Sí, y en el caso del sector docente, nosotros deberíamos pensar que tenemos el efecto y la consecuencia de un doble de financiamiento. Bueno, el sistema educativo, por definición, se organiza en un sistema jurídico que presupone el financiamiento conjunto para sostener la educación pública entre la nación y la provincia. Nosotros nos hemos encontrado con 2 años de profundo desfinanciamiento y abandono por parte de las autoridades nacionales en lo que es el sostenimiento de la educación pública. El no pago del FONIT, la desfinanciación con las universidades. El no pago del FONIT estaría representando, algunos dicen, entre el 10 y el 15% del ingreso de las compañeras y compañeros. Claro. Entonces, claramente hay una situación grave para los hogares de las compañeras y los compañeros, y eso se expresa en las dificultades para llegar a fin de mes, se expresa en la necesidad de tener 1 de cada 2 compañeros, tiene que tener un ingreso monetario complementario al que corresponde al salario docente. Una gran parte ha tenido que refinanciar deudas o con tarjetas de crédito, o con prestamistas, por ejemplo, o con bancos. Entonces la situación se va expresando en indicadores claros de malestar, y ese malestar a la vez, digamos, se explica por un doble de financiamiento y por las características particulares del trabajo docente, ¿no? Claro. Y bueno, el panorama está complicado. El panorama es oscuro. Sí, también habrá que, aunque sea difícil, aunque sea complejo, creo que hay que poder mirar para atrás y saber que hemos tenido periodos oscuros, hemos tenido periodos complicados. Sí. Y colectivamente, a través de la organización, las trabajadoras y los trabajadores de la educación hemos sabido construir respuestas colectivas. Creo que este es un buen momento para que las respuestas se puedan construir en diálogo con lo que en este caso la investigación aporta como respaldo para lo que las compañeras y compañeros de Junta vienen mirando y trabajando con las compañeras y los compañeros en las escuelas de los distintos puntos de la provincia, ¿no? Que va a ser sinergia entre lo que uno va encontrando en una escuela en particular y lo que arroja un dato estadístico para poder discutir política, hace que, por ejemplo, las mismas autoridades provinciales tengan que empezar a reconocer y a plantear lo que venimos sosteniendo en estos informes. El trabajo docente no termina en la jornada laboral formal, sino que hay tarea que se hace en la casa y que gracias a eso las y los estudiantes pueden sostener su derecho a la educación, que las familias de los docentes no están llegando a fin de mes, que es necesario poder pensar en una mejora. Y bueno, hay toda una serie de cuestiones que empezamos a ver que incluso la propia política pública va tomando como referencia y que vienen siendo construidas como una voz colectiva desde el sindicato. Y me parece que ese es un logro, aunque todo se vea oscuro. Bien, claro. Sí, es un poco sacar a la luz algo que por ahí como vos decís, no es lo mismo escuchar un caso en una escuela, en 2 escuelas, sino cuando tenés una encuesta que de toda la provincia, donde participaron 1.200 compañeros y compañeras. 1.127 compañeros, todos los departamentos provinciales. Departamentos, y bueno, exacto. Y ahí salen realmente los problemas que tenemos, que por ahí algunos los conocíamos, otros no,
qué sé yo, surgieron los de los descuentos bancarios hace 2 meses, ¿no? Donde hubo compañeros que cobraban nada de su sueldo porque el resto se lo descontaba el banco. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con estas situaciones de endeudamiento ante los salarios. Bueno, hay un alcanzan. dato allí que la situación es más crítica entre docentes con menor antigüedad. Porque hay mayor fragmentación institucional, más traslados, mayores niveles de endeudamiento, porque bueno, también tenemos un salario en el que por convenios colectivos, y en realidad si uno lo mira desde algún lado es algo positivo, a medida que vas transcurriendo tu vida laboral, vas subiendo, digamos, en cantidad de años y vas mejorando, pero cuando ingresas, la cuestión es el primer paso, en el que aparece un número que no sostiene la vida, digamos. Entonces, bueno, quienes están ingresando a la docencia se encuentran con esa perspectiva. Sí, perdón. Adelante. No, te escucho. No, era decir que la encuesta nos permite mirar, como decía recién Jorge, no sé si nos está escuchando. Gonzalo. Estoy escuchando. Bien. Sí. La cuestión es que la encuesta, con una perspectiva científica, con un modo estadístico de analizar la realidad, nos permite esto, decir, esto es lo que pasa, esto es lo real, no es una percepción, no es un parecer, no es algo que quizás le pasa a algunos y a otros no. Bueno, acá tenemos los números concretos de lo que está pasando, es una radiografía concreta, real, de lo que pasa con la docencia en este momento. Es tal cual como lo vas planteando. Efectivamente la encuesta nos permite captar algunas particularidades de la vida de las compañeras y los compañeros. En la capital las mayores preocupaciones giran en torno al pago del alquiler, pero en el interior provincial giran en torno a los alimentos, por ejemplo. Como vos bien decías, quienes recién ingresan a la docencia suelen tener menor carga horaria, cobran menos porque tienen menos antigüedad, tienen que trabajar en más instituciones y por lo general están a cargo de pequeños que no generan ingresos para las familias. Por lo cual entonces el ingreso se vuelve más insuficiente. Esa es una característica muy particular del sector docente. ¿Por qué? Porque el 90% de las compañeras y compañeros el 90% de quienes enseñan son mujeres. Ya el censo del 2022 nos había marcado un poco más del 80%. Entonces pensemos acá que la gran mayoría son compañeras que aparte de trabajar formalmente en la escuela, tienen que en sus hogares resolver las cosas para las cuales no les alcanza el tiempo en la escuela. Tienen que 1 de cada 2 generar un ingreso en paralelo y además tienen que hacerse cargo de tareas de cuidado. Claro. O con los más pequeños, sus hijas, sus hijos, pero también con los más adultos. Cuando sumamos a quienes tienen a cargo personas en su hogar, ya sea que son pequeños en edad escolar o que son adultos, estamos en que más del 80% tiene personas a cargo. Ahí empezamos a ver también otro aspecto de las condiciones de vida de las compañeras y los compañeros. El sueldo no alcanza y los cuerpos se agotan para trabajar. Tal cual. Ese dato duro, difícil de procesar, que estamos conociendo por historias particulares en general, hoy sabemos que es una característica de la posición docente. Es una característica que está tan claramente definida y está tan bien fundamentada, y creo que ese es un logro del sindicato, que a diferencia de otras paritarias, las autoridades provinciales empiezan a tomar como referencia los propios datos del sindicato para hablar del malestar de los docentes. Claro. Y eso, bueno, es una cuestión relativamente novedosa en relación a cómo se articula la producción de datos con la posición sindical en el marco de un concepto conflictivo como este. Gonzalo, como siempre, te agradecemos muchísimo que estés presente aquí en La Tiza de Punilla, que está iniciando su 10ª temporada, te quiero contar, en este 2026. Qué lindo, felicitaciones. Y seguramente estaremos conversando a lo largo de todo el año. Así que muchísimas gracias.
Dale, un abrazo para los dos y muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Gonzalo, hasta luego. Y bueno, y recordemos que este informe, del informe de esta encuesta se puede ver desde público, nuestra exactamente. web, en Conectate. Desde ahí pueden ingresar a bajar todo el informe. Perfecto. Es público, es accesible para todo el mundo, por allí estudiantes que quieran conocer, que quieran saber un poco cómo se desarrolla una encuesta cuando se quiere analizar un sector que parece tan diversificado, pero no, vemos que se encuentran regularidades, situaciones particulares que aparecen de manera frecuente, que un poco se define el perfil del docente y la docente en nuestro país. Y como decía Gonzalo, digamos que es una herramienta también de negociación entre el gobierno, Totalmente. digamos, para mostrarle la realidad de nuestros compañeros y compañeras docentes. Nos vamos, una data. Una invitación para ciclo teatral, Teatro por la Identidad Punilla, presentación de la obra Absceso Familiar, este domingo 22 de marzo a las 20 horas, entrada libre y gratuita, acá donde está la radio, en la Casa de la Memoria de la COPI, Chacabuco 173. Ah, ¿la obra la van a hacer acá mismo? Ah, mira, pensé que la iban a hacer allá en el otro. Mira qué bueno. No, en el marco de los 50 años y con un grupo de actrices y actores de la villa y de la zona, bueno, nos propusieron que ese inicio del ciclo, porque la idea es trabajar todo el año con el tema del teatro por la identidad. Me encanta. Bueno, arrancarlo acá en la Casa por la Memoria y bueno, nos pareció adecuado, ¿no? Muy bien, buenísimo. Muy bien, excelente. Domingo 22 de marzo, 20 horas. Yo el pasado mañana estoy yendo a ver una obra de María Teresa Andrueto, Los Ahogados, en el Teatro Comedia, que también tiene que ver con el tema de este 24 de marzo, porque trata de una pareja de perseguidos que se escapan a la costa atlántica. Así que muy bien. Muchas actividades, como decíamos hoy, para conmemorar este 24 de marzo, para seguir peleando por nuestra memoria, por nuestra verdad y por nuestra justicia. Después de 50 años. Por la cultura y por la educación y por todo lo que mencionamos. Atacando, ¿no? Nos vamos. Le mandamos un cariño especial a nuestro equipo de producción, María Rosa Jara, Moni Bramajo, que bueno, deben estar descansando en este momento. Y los estuvimos acompañando en nuestra mesa. Hoy estuvo con nosotros María Inés Medina, Celso Córdoba, que después nos va a contar acerca del festejo del IPEM la semana que viene. No quiere contar. Sí. Bueno, va a contar. Sí, ¿no? Porque es una celebración importante. Y aquí en la mesa, como siempre, Jorge Morván, Jorge Boido, mi nombre es Valeria Flesia. Que estén ustedes muy bien. Tenemos reiteración mañana en Villanos a las 17 horas y los sábados a las 20 horas, Radio La Minga de Villa Yardino en el 94.7 del dial. Nos encontramos el próximo miércoles en vivo en el programa de los trabajadores de la educación. Adiós. Chau, chau. Prefiero montarle viaje a... UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.